Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Como bien recordarán, Masters, al inicio del episodio 8, Los Últimos Jedi, Luke Skywalker quería estar alejado de todo lo que tuviera que ver con su pasado. Esto incluía a sus amigos, sus enseñanzas y todo lo que representara la Orden Jedi. Es por eso que en el momento que Rey llega a su lado para, paradójicamente, aprender todo lo posible sobre el manejo de la fuerza, Luke se niega de inmediato a entrenarla. Si bien al inicio Skywalker estaba renuente a ser su maestro, el talento incrudo y la conexión profunda que Rey tenía con la fuerza hizo que Luke se sintiera reconectado con su pasado, aunque no lo demostrara del todo, sobre todo al verla practicar con su sable de luz. Y curiosamente, sobre los sables de luz, el reciente libro The Secrets of the Jedi, en él sabemos que entre las cosas que recordó Luke después de mucho tiempo, estaba precisamente todo lo referente a las formas de pelea con un sable de luz. Ya que al observar a la distancia a Rey, Luke pudo observar a la chica que estaba llena de energía y sueños. Y mientras Luke vigilaba a Rey practicando con su técnica en el sable de luz en los acantilados de Ahch-To, él mismo se dio cuenta que ya poseía unas habilidades de lucha bastante impresionantes a pesar de no estar formalmente entrenada. Sin embargo, como Luke sabía perfectamente, a la chica aún le faltaba práctica y entrenamiento. Ya que, claro, no nos olvidemos que cualquier persona puede cortar algunas rocas por la mitad muy fácilmente con un sable de luz. Sin embargo, solo los verdaderos Jedi podían usarlo al unísono con la fuerza. Es por eso, Masters, que aquí revisaremos algunos de los secretos de los Jedi sobre los sables de luz que aquí nos menciona el maestro Skywalker en este libro, que está contado a manera como si fuera su diario personal de anotaciones. Uno pues donde nos explica las cadencias básicas y los movimientos para controlar tanto el ataque como la defensa de un sable de luz. Pero también aquí revisaremos esas 7 especializaciones únicas o estilos de combate que había con los Jedi de la Antigua República. Aquí hay que recordar que gracias a las enseñanzas que obtuvo de sus maestros tanto Yoda como Obi-Wan, Luke sabía muy bien que empuñar un sable de luz no era como usar una espada común, sino que se trataba de algo más parecido a dirigir una especie de corriente de poder. Cuando Luke pues se encontraba en sintonía con la fuerza, todas sus acciones de pensamiento se convertían en parte de un mismo flujo de energía, el cual era dirigido a través del cristal Kyber hacia la hoja de plasma del sable de luz. Llegar pues a este tipo de habilidad, Master, requirió años y años de práctica y concentración, algo que si lo recuerdan se nos detalla muy bien desde Una Nueva Esperanza hasta El Regreso del Jedi, pasando de Luke que no sabía cómo tomar una espada hasta el que consiguió derribar al mismísimo Darth Vader. Y como bien sabemos, Masters, en los días de la Orden Jedi, los jóvenes Padawans estudiaban el combate con sables de luz desde una edad bastante temprana en el templo Jedi en Coruscant. Esto a su vez lo conocía muy bien el ya maduro maestro Skywalker, ya que él mismo nos explica que los aprendices usaban pequeños sables de baja potencia diseñados específicamente para el entrenamiento, unos pues que no podían cortar. Y lo primero que se les enseñaba a estos niños, así como fue lo primero que Obi-Wan le enseñó a Luke, eran justamente las habilidades defensivas. Aprender pues a bloquear los disparos de blasters mientras usaban cascos especiales que oscurecían su visión. Al hacerlo de esa forma, Luke, al igual que los demás Padawans antes que él, aprendieron a dejar que la fuerza fuera su guía. Con ello pues el usuario no solo ganaba en confianza para sí mismo, sino que también aprendía a desarrollar su sentir de la fuerza para actuar por instinto al escuchar específicamente lo que la fuerza les trataba de decir. Solo entonces, hasta poder dominar las artes defensivas, era cuando los aprendices empezaban a estudiar las técnicas ofensivas. Esto bajo la tutela de los mejores duelistas de la Orden Jedi. Algo que es muy importante porque esto va a la par de las enseñanzas del maestro Yoda, un Jedi que usaba la fuerza para el conocimiento y defensa y nunca para atacar. Los Jedi pues sí sabían muy bien atacar, pero primero aprendían a defenderse ellos mismos y a otras personas, y la violencia siempre era su último recurso. Eso pues es muy importante para entender la filosofía principal al entrenar las formas de esgrima de un sable de luz. Y entre las cosas que Luke recordó mientras analizaba a Rey fue aquello que Obi-Wan le dijo sobre la superficie de Tatooine, que los sables de luz eran un arma elegante para una era más civilizada. Luke pues sabía bien que los sables no eran tan toscos o torpes como los blasters, porque eran igual de peligrosos y estaban en manos poco entrenadas. Y esto se nos relata muy bien en los diarios de Skywalker, porque él mismo nos explica que un sable de luz era capaz de cortar prácticamente cualquier cosa. Claro, desde las extremidades de un wampa hasta las puertas de seguridad de un destructor imperial. Y también
también, como cosa curiosa, también sabía que existieron muy pocos tipos de armadura diseñados específicamente para soportar la carga eléctrica de estas elegantes armas. Y sobre las formas o estilos de combate, se nos dice que los sables podían usarse tanto a la ofensiva como a la defensiva, y diferenciar su uso o sus cadencias era una enseñanza de lo más básica para los Jedi. Claro, esto por la gran responsabilidad de portar estas armas. De hecho, en sus diarios, el maestro Skywalker señala la importancia del uso defensivo de las espadas, ya que se podían utilizar para bloquear los ataques de otro sable o también para repeler el fuego de un blaster. Pero también Luke sabía muy bien que en las manos de un maestro experto, la hoja del sable también podía ser usada para redirigir las ráfagas blasters hacia un enemigo que se las disparó. Y Luke también sabía que los Jedi experimentados podían incluso utilizar sus sables para bloquear los rayos de la fuerza generados por los Sith. Todo esto, pues, que vimos tan común en las precuelas era algo que requería mucho entrenamiento y maestría. Pero a lo largo de milenios transcurridos desde la creación de los sables de luz, el arte de batirse en duelos con ellos se enseñó de formas muy variadas, Masters. Y en primera instancia tenemos que entender que al inicio manejar dicha arma era difícil por varias razones. Una de ellas era que todo el peso del sable estaba en su empuñadura, y las formas tradicionales de luchar con un sable de luz incluían las mismas técnicas básicas que existían desde hacía milenios con espadas tradicionales, tales como posturas defensivas, golpes por encima de la cabeza y bloqueos. Pero todo este contexto se reduce a conocer un poco más de las cadencias básicas y las posiciones que podía tener un sable de luz, explicadas detalladamente en el diario de Luke de Secretos de los Jedi, al igual que de algunos estilos un poco más agresivos. Y aquí lo veremos en dos partes, primero las cadencias básicas y luego las especializaciones más avanzadas. Básicamente, pues, estas formas o posiciones usadas en su conjunto, según nos dice Skywalker, podrían hacer que un caballero Jedi generara una poderosa serie de ataques. Y justamente él nos enseña 6 diferentes posiciones defensivas y formas de ataque que forman parte de la esgrima básica de los Jedi, las cuales son las siguientes. La primera de ellas era el ataque bajo o golpe bajo. Eran básicamente golpes con barrido dirigidos hacia las piernas de los contrincantes. Dicho movimiento podía desactivar rápidamente la movilidad de un oponente y servía, pues, para terminar una batalla antes de que empezara realmente, porque por obvias razones iba dirigido para incapacitar el movimiento de un rival. En segundo lugar está el ataque medio o golpe medio. Era la forma de ataque básica al nivel intermedio de un oponente o hacia su torso. Este golpe era la forma más fácil de atacar con una o con dos manos, pero eso lo hacía también el tipo de ataque más fácil de bloquear, ya que precisamente los golpes iban hacia el torso del oponente, donde él podía también tener su espada. Por otro lado, el tercero de los golpes básicos es el ataque alto, y este, al hacerse con las dos manos de forma perpendicular bajando la espada, era considerado por los Jedi uno de los más extremadamente efectivos cortes. Pero también aquí el propio Luke nos explica que los trataban de evitar porque esto conllevaba cierta agresión, lo cual, claro, era gasolina pura para el lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, Masters, hay que considerar que no todo es el ataque. El maestro Skywalker también nos enseña algunas posiciones básicas, y en el cuarto lugar tenemos la posición de listo o de inicio. Esta era en realidad una de las posturas de combate más básicas. Era el significado en sí para comenzar a usar la espada. En esta posición, un Jedi sostenía la empuñadura de su sable de luz a la altura de la cintura con las dos manos mientras encendía su hoja. Esta, pues, era la postura más común entre todos los Jedi. El pie dominante iba hacia atrás y la hoja de plasma en posición vertical en el lado del brazo dominante. Esto, pues, al instante provocaba cautela ante cualquier rival. Por otro lado, en el número 5 tenemos el bloqueo bajo. En esta forma, los Jedi extendían el sable a su lado, lo tomaban con ambas manos y siempre apuntando hacia abajo, mientras también apuntaban su pierna hacia adelante para marcar su terreno. Con esto a la par, movían la hoja de plasma para repeler tanto golpes bajos y medios. Es decir, con esto podían protegerse de la gran mayoría de los golpes de otro sable de luz. Finalmente, en el lugar 6 tenemos el bloqueo alto. Esta, como su nombre lo dice, era para bloquear un ataque especialmente poderoso, como lo vimos anteriormente con el punto 3, que era el ataque alto. Los Jedi, pues, sostenían el sable sobre su cabeza con las dos manos, manteniendo aquí la hoja de plasma inclinada hacia abajo para absorber el máximo del impacto. Esto, pues, hacía las veces de un escudo impenetrable, donde la hoja y las manos de los Jedi recibían todo el impacto. Esto, Masters, explica a grandes rasgos las formas básicas explicadas por el propio Luke Skywalker. Sin embargo, no todas eran las formas o cadencias básicas, ya que también sabemos que los Jedi de las precuelas utilizaban 7 estilos básicos o formas con el sable de luz, con las cuales todos ellos se especializaban. Es decir, primero los Jedi aprendían estas 6 cadencias básicas que les acabo de explicar, y luego ellos se especializaban
especializaban en formas mucho más complejas. Era como estudiar una maestría en un cierto tipo de movimientos con el sable de luz. Cabe señalar que estas 7, claro, están principalmente explicadas dentro del contenido del universo de Legends, y con una de ellas, justo el maestro Mace Windu se convirtió en el único Jedi en poder vencer en un duelo a Darth Sidious. Y entre estas 7 formas, la primera de ellas era el Shi-Cho. Y como el estilo más antiguo de combate con el sable, el Shi-Cho fue desarrollado durante los tiempos de la transición entre las espadas normales y los sables de luz. Era por obvias razones donde se inició todo, y los sables de luz se manejaban de manera muy similar a las espadas, por lo que muchas de las maniobras como los ataques o los desvíos se mantuvieron prácticamente sin cambios, ya que se fueron incorporando los principios claves de los antiguos métodos de las luchas con las espadas. Básicamente, esta forma de combate seguía las cadencias más básicas y era considerado un método de combate muy efectivo para una retirada o para usarse cuando ninguna otra forma servía ante un enemigo. Cabe señalar que entre los Jedi su más digno representante fue el maestro Kit Fisto. En segundo lugar tenemos la forma 2, el Makashi. Era una técnica netamente desarrollada en combate sable contra sable. Por eso los Jedi del tiempo de la República no se especializaban en ella salvo el maestro Dooku, que fue su más digno representante. Estaba basada en reconocer y explotar las aberturas de la defensa de un oponente antes de moverse rápidamente para golpear al enemigo ya que estuviera expuesto, pero también requería de mucha precisión y eficiencia. Era un estilo demasiado fino y se basaba más en movimientos precisos más que utilizar la fuerza bruta. Por eso el usuario casi no se cansaba. Por otro lado, la tercera forma era el Soresu, la mítica técnica que con su defensa casi impenetrable volvió famoso a Obi-Wan Kenobi al sobrevivir a múltiples duelos con sables de luz. Y el propósito inicial de la forma 3 era redirigir disparos blasters, pero en su estado más avanzado se basaba en crear un área protegida alrededor del usuario y de sus aliados, lo que dificultaba pues la penetración de los ataques enemigos. Era, digamos, la mayor expresión de la filosofía Jedi de no agresión, al igual que reservaba energía por moverse poco y contragolpear constantemente, pero también era sumamente efectiva porque exponía muy poco el cuerpo del Jedi que la usaba. La cuarta forma de combate es el Ataru. Esta forma tenía la intención de permitir a un combatiente golpear rápidamente a sus oponentes sin darle la oportunidad de reaccionar. El Ataru se basaba en una poderosa combinación de fuerza, velocidad y poder, lo que volvía al que la usara en un individuo con un amplio alcance en sus cortes y con una ofensiva constante, pero requería de mucho uso de la fuerza y desgaste por lo acrobática que era. Esta forma, claro, la vimos en su máxima expresión llena de saltos y piruetas, justamente con el maestro Yoda, quien la volvió famosa en sus tiempos. Después, la forma 5 es el Shen, también llamado Gem-So. Esta era una forma todavía mucho más ofensiva que la anterior. Paradójicamente, esta fue creada a partir de la defensiva forma 3, pero requería de un manejo mucho más agresivo en su uso. Era una forma sumamente fluida en su uso porque podía transformar el bloqueo de un ataque en un simple contraataque, pero esto también propiciaba un uso constante de la fuerza y desgaste a diferencia de la forma 3. Con ello, pues, un caballero Jedi podía hacer poderosos ataques pero también aceptables defensas. Y claro, sus más grandes exponentes fueron tanto Darth Vader como el propio Luke Skywalker. Por otro lado, tenemos la forma 6, el Niman, el cual era el estilo más balanceado de todos. Este combinaba todas las técnicas o estilos de combates, pero a la vez lo hacía con mucha moderación, y en realidad era una forma que tenía pocas debilidades, aunque también al ser una combinación de todos los estilos, era muy poco característico o difícil de identificar. Lo importante de esto es que el Niman fue desarrollado para los usuarios que usaban más de un sable de luz, tanto con un báculo largo con 2 puntas de plasma a cada lado, o si se optaba también por pelear con 2 sables de luz al mismo tiempo. Gracias a esto surgió la subdivisión del Jar Kai que usaba famosamente Ahsoka Tano, aunque claro, un exponente famoso del Niman y también del Jar Kai fue el mismísimo Darth Maul. Y claro, no podríamos dejar atrás la forma 7, la que fue refinada y convertida por Mace Windu para poder vencer a Palpatine, el Yuyo, también conocido por su refinamiento como el Vapad. Esta forma era la más complicada y demandante de todas, pero a la vez era el estilo más errático y caótico porque se enfocaba mucho en ser ofensivo y tenía un cierto aire oscuro. Por eso
eso pues los Jedi no lo preferían. Sin embargo, el maestro Mace Windu en sus tiempos pudo dominar su propia parte oscura y crear su propio estilo denominado Vaapad basado en esta séptima forma llamado Yuyo. Y este era más que un estado mental, te llevaba por la penumbra con el lado oscuro para disfrutar la pelea a niveles que muchos podrían considerar poco ortodoxos. Básicamente devolvía por medio de la fuerza los golpes y la misma oscuridad de un usuario hasta cansarlo y así vencerlo. Solo por eso Mace Windu fue el único que en un combate pudo vencer a Palpatine. Esto pues, Masters, nos explica en gran parte sobre las cadencias básicas y los estilos especializados con un sable de luz, con lo cual podemos entender tanto en el canon como en Legends cómo los Jedi refinaban sus estilos de combate. Pero si también te interesa conocer más aspectos explicados por Luke Skywalker de este libro Secretos de los Jedi, sobre qué pensaba este maestro sobre ambos lados de la fuerza y también sobre el balance, esa historia sobre la filosofía de los Jedi te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.